Un profesor racista humilla públicamente a un chico negro en clase. Pensó que tendría el control, pero lo que ese joven hizo después cambió todo, y dejó al maestro arrepentido para siempre. Si quieres saber qué pasó, quédate hasta el final. Era una tarde calurosa de septiembre, y los rayos del sol atravesaban las ventanas de una aula donde el ambiente era más pesado de lo habitual. El profesor Antonio Gutiérrez, conocido por su carácter severo y su afán por mantener un control absoluto sobre sus estudiantes, estaba de pie frente al pizarrón, explicando un tema de historia con su tono monótono y autoritario. Los alumnos tomaban apuntes en silencio, pero no porque estuvieran absortos en la clase, sino porque el profesor tenía fama de no tolerar ni la más mínima interrupción. Entre ellos estaba Martín, un chico de 16 años, de piel oscura y una personalidad reservada. Aunque no hablaba mucho, Martín era un estudiante dedicado. Siempre entregaba sus tareas a tiempo, se sentaba en la primera fila y rara vez respondía a los comentarios sarcásticos que algunos compañeros lanzaban al aire, aludiendo a su color de piel o a su familia, que trabajaba como empleados de limpieza en la misma escuela. Martín prefería evitar los enfrentamientos. No quería problemas. Haz tu trabajo y sigue adelante, solía decirle su madre. Pero ese día, el ambiente en el aula iba a cambiar drásticamente. Todo empezó con algo aparentemente trivial. Martín, concentrado en sus apuntes, dejó caer su lápiz al suelo. Al inclinarse para recogerlo, su codo golpeó accidentalmente su cuaderno, que cayó al suelo con un ruido seco. En cualquier otra clase, esto habría sido algo insignificante. Pero no en la de Antonio Gutiérrez. ¿Se puede saber qué pasa contigo, Martín?, preguntó el profesor, con el tono cortante que lo caracterizaba. Todos los ojos en el aula se volvieron hacia Martín, quien, incómodo, levantó la mirada y respondió en voz baja. Lo siento, profesor. Fue un accidente. Antonio lo miró con una mezcla de irritación y desprecio. Quizás fue el calor del día, quizás fue el estrés acumulado de la semana, o quizás fue algo más oscuro, una predisposición que había estado guardando en su interior y que encontró en Martín un blanco fácil. Lo cierto es que, en lugar de dejar pasar el incidente, el profesor decidió convertirlo en algo más. Siempre tienes excusas, ¿no es así?, dijo Antonio, cruzando los brazos y avanzando hacia el escritorio de Martín. Claro, para eso eres bueno. Ya veo de dónde lo sacas. El aula quedó en completo silencio. La insinuación en las palabras del profesor era evidente para todos. Martín levantó la cabeza, sorprendido, mientras algunos compañeros intercambiaban miradas nerviosas. Uno de ellos, sentado en la parte trasera del aula, murmuró un «uy», que se perdió en la tensión del momento. Martín intentó responder, manteniendo la calma que siempre lo caracterizaba. No entiendo a qué se refiere, profesor. Solo estaba tomando apuntes. Pero eso no hizo más que alimentar la rabia de Antonio. Claro que no entiendes, exclamó, levantando la voz. Porque no te importa. Eres igual que todos los de tu clase. Vienen aquí, pero no quieren aprender. Solo pierden el tiempo y hacen lo mínimo para pasar. ¿Para qué estás aquí, Martín? ¿De verdad crees que esto te llevará a algún lado? Martín sintió un nudo en la garganta. Sus compañeros lo miraban, pero nadie decía nada. Algunos se sentían incómodos, otros simplemente tenían miedo de intervenir. Antonio, sintiendo que tenía el control de la situación, dio un paso más allá. Quizás deberías concentrarte en algo que sí puedas hacer. No todos están hechos para cosas grandes, Martín. Y créeme, no parece que tú lo estés. Las palabras del profesor fueron como un golpe invisible. Martín apretó los puños bajo el escritorio, intentando contener las lágrimas. No quería darle a Antonio la satisfacción de verlo afectado. Pero la humillación era demasiado. Era como si cada mirada de sus compañeros pesara sobre él, como si las paredes mismas del aula lo estuvieran aplastando. Lo siento si le he causado molestias, profesor, dijo Martín al fin, con la voz quebrada pero firme.
Antonio soltó una carcajada seca. ¿Molestias? No, Martín, no me has causado molestias. Solo me recuerdas algo que siempre digo, no todos pueden estar al mismo nivel. Eso es un hecho. En ese instante, algo cambió en el aire. La humillación que Antonio había infligido, aparentemente sin remordimientos, empezó a volverse contra él. Porque mientras pronunciaba esas palabras, algo en los ojos de Martín lo hizo dudar. Había esperado ver sumisión, vergüenza, incluso miedo. Pero lo que encontró fue diferente. Era tristeza, sí, pero también algo más, dignidad. Martín se puso de pie. Con la espalda recta y la voz clara, miró al profesor directamente a los ojos. Tiene razón, profesor. No todos estamos al mismo nivel. Pero el nivel de respeto no tiene nada que ver con eso. Y usted acaba de demostrar que no está al nivel que se espera de alguien que enseña. La clase quedó boquiabierta. Nadie podía creer que Martín hubiera dicho eso. Antonio, por su parte, parecía congelado. Por primera vez, las palabras de un estudiante lo habían dejado sin respuesta. Pero antes de que pudiera reaccionar, Martín recogió su cuaderno y su lápiz, y, con la misma calma que siempre lo caracterizaba, salió del aula. Antonio intentó continuar la clase, pero algo dentro de él no lo dejaba en paz. Las palabras de Martín resonaban en su cabeza como un eco incesante. Durante el resto del día, no podía concentrarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión del chico al responderle, la dignidad en su mirada. Esa noche, mientras se sentaba en su escritorio, revisando exámenes, una imagen apareció en su mente, él mismo, años atrás, siendo humillado por un profesor frente a toda la clase. ¿Cómo había llegado a convertirse en aquello que tanto había odiado? Al día siguiente, Antonio llegó temprano a la escuela. Había pasado la noche entera reflexionando sobre sus acciones, y sabía que debía hacer algo para enmendar el daño. Buscó a Martín en los pasillos y, al encontrarlo, lo llamó con voz nerviosa. «Martín, ¿podemos hablar un momento?» Martín lo miró con cautela, pero asintió. Antonio respiró hondo. Por primera vez en años, su postura rígida se desmoronó. «Martín, quiero pedirte disculpas. Lo que dije ayer estuvo mal, muy mal. No hay excusas. Yo, fallé como profesor, y te fallé a ti como persona». Martín lo escuchó en silencio. Después de unos segundos, asintió. «Acepto sus disculpas, profesor. Pero recuerde esto, a veces, quienes más necesitan aprender no somos los estudiantes». Antonio bajó la cabeza, sintiendo que las palabras de Martín eran el golpe final que necesitaba para abrir los ojos. Desde ese día, Antonio Gutiérrez cambió. Su actitud hacia los estudiantes se volvió más empática, y comenzó a ver en cada uno de ellos no solo a un alumno, sino a una persona con sueños, miedos y luchas. Y Martín. Martín continuó siendo el mismo chico tranquilo y humilde, pero con una confianza renovada que inspiró a todos los que lo rodeaban. Esta historia no es solo sobre un profesor y un estudiante. Es un recordatorio de que, a veces, quienes creemos que deben enseñar también necesitan aprender. Y de que, incluso en los momentos más oscuros, la dignidad y la fortaleza pueden ser nuestras mayores herramientas para cambiar el mundo, una persona a la vez. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo reflexionar, no te pierdas la próxima que recomiendo aquí. Es otra mirada importante para entender y cambiar el racismo. Haz clic ahora y sigamos hablando de lo que importa.